su palabra fue trabajando en mi corazón y empecé a sentir la necesidad imperiosa de orar, de buscarle, de conocerle, de leer la escritura. Creo firmemente que fue su Espíritu Santo el que empezó a obrar en este corazón y a transformarlo. Y creo que ese fue mi nuevo nacimiento a los 15 años. Entonces, de ahí en adelante fue otra cosa, no es lo que me contaban, sino era lo que yo vivía directamente o personalmente con Dios. Pero le empecé a conocer a través de lo que su palabra me iba enseñando y lo que el día a día Dios me iba mostrando, porque antes a lo mejor no lo veía. Entonces, esa es la experiencia personal. Empecé a conocerlo yo, no lo que mis papás me enseñaban ni lo que les escuchaba en la iglesia, sino lo que yo empecé a experimentar con Dios a través de su palabra, de la vivencia, de las experiencias con Él. Eso. Hermoso. Gracias, Margarita. Hermano César. Buenas noches, pastor, hermanos. Bueno, Eh, Esta pregunta es bien bonita porque me trae a mi adolescencia, por ahí por los años 90, mitad de los años 90. De alguna manera, también, al igual que la hermana, yo crecí en el Evangelio, mi madre siempre me me llevó a la iglesia, escuela dominical y los cultos, siempre estuve ahí. Pero de alguna manera en mi adolescencia comencé a sentir la necesidad, comencé a sentir la necesidad de, de leer la Biblia, de leer la Escritura. Y comencé a leer mucho la Escritura y comencé eh, a conocer de alguna manera un Dios del cual había escuchado en todas las reuniones, del cual había cantado, del cual había escuchado a mis maestros de la escuela dominical, pero de una forma más personal. Y creo que ese fue como el punto de inflexión en mi vida en el cual pude comenzar a hacer realmente a conocer al Señor. Tener como una necesidad de hacer, de, de orar, de leer la escritura, de leer mucho la escritura. Fue un tiempo muy hermoso, yo lo recuerdo como un tiempo muy hermoso. Y doy gracias a Dios de haber crecido en una era donde no habían los celulares, como ahora. Sí. muy bien. En la adolescencia también, hermano César. Muy bien. Gracias por compartir, ¿no? ¿Alguien más? Aló, hermano, pastor. Hermano Giovanni. La pastora, hermano. Sí, bueno, es parecido también a los hermanos que últimos que hablaron. También yo crecí desde pequeño del Evangelio. Bueno, yo creo que ahí Dios usó a mi abuela. Mi abuela le enseñó de la palabra a mi padre. Y también me llevaban a la iglesia de mi abuela. Nos llevaba, bueno, yo era de Puente Alto y íbamos al bosque, íbamos en micro, íbamos a la iglesia. Eh, Y siempre recuerdo que cuando cantaban en la iglesia pentecostal que iba mi abuela, me interesaba el tema de los cantos, la alabanza. Siempre ese era distintivo de la iglesia pentecostal, ese fervor, esa pasión que tienen al cantar. Siempre quedé con eso. Y así fue el proceso. Después íbamos aquí a la iglesia con mis papás, pero el tema que no era, siempre nos cambiamos de iglesia, ese era el tema y no había un estudio profundo. Después Dios empezó a hablar a mi vida, bueno, en el proceso de adolescencia, en realidad uno se da cuenta que iba a la iglesia, pero en realidad no había nacido de nuevo. No, empecé poco a poco a tener esa necesidad de conocer más al Señor. Y bueno, ahora lamentablemente mi papá ya no le sirven al Señor, igual eso como que me apena un poco. Yo estoy siguiendo
al Señor. Eh, ha sido un momento así como proceso que uno tiene. Yo creo que cada hermano, cada cristiano tiene sus procesos. Yo he tenido también mis procesos y el Señor ahí, aún así, el Señor me ha hablado tal vez en mi vida, cada vez que, por ejemplo, que me quiero alejar o me he alejado, el Señor Dios ha hablado a mi vida para volver, para seguir y ya llevo harto tiempo sirviéndole al Señor y ahora con mi familia. Entonces, esa es más que nada como mi experiencia de cómo el Señor se ha revelado en mi vida. Muy bien, gracias hermano Giovanni, ¿no? Como también a través de procesos, cada uno tiene su tiempo, ¿no? No es un producto acabado, es una persona que va en vías de que Dios los vaya perfeccionando cada día hasta cuando Cristo vuelva. Y cada vez Él se va dando a conocer de una manera especial en nuestra vida. ¿Alguien más quiere Amén. compartir? A la una, Micrófono. Perdón, pastor, ahora sí, buenas noches a todos. hermano Javier. Sí, bueno, como muchos algunos también, yo también fui criado de pequeño en el Evangelio. Nací dentro de este hermoso lugar que es lo que Dios ha entregado a la humanidad. También fui creciendo, crecí dentro de la iglesia. Dios permitió que pasara por procesos muy duros dentro de la iglesia y de muy joven el Señor fue mostrándome su amor hacia mi vida, pero no lo entendía como joven. Pensaba que eran mis capacidades humanas las que me estaban llevando dentro de la iglesia llegar a un nivel alto. Y 18 años, 19 años, ser un presbítero, algo. Y el Señor me hizo pasar por un proceso de transformación que entendiera que dependía 100% de Él. Yo se me llevó a buscar, como dice mi hermano, la Escritura, la Biblia. Me bajó, me humilló y tuve ese encuentro con Él, personal con Él, a entender que Dios es todo en mi vida. Y eso me llevó a que donde yo estaba, yo empecé a leer la escritura y empecé a darme cuenta que en la iglesia que estaba yo no estaba de acuerdo en lo que la escritura decía. Incluso me llegaban a decir, estás tú en la iglesia equivocada. Ya el Señor me iba llevando por ese camino de los reformados. Y ya hasta que el día el Señor mostró mi camino y estoy en este camino de iglesia reformada. Y gracias a Dios por eso, porque Él se reveló y me ha ido transformando mi vida cada día. Ya he entendido con la escritura, cada día leo. Antes leía cuando joven mucho, mucho leí la Biblia, pero no la comprendía. Hasta que Dios se reveló mi vida y ahí fui entendiendo 100%. Y ahora ya la puedo, cada día que la leo entiendo con lo que Dios quiere enseñarme. Pues donde estoy, a veces estoy en mi trabajo, estoy reflexionando de su enseñanza y me doy cuenta de lo que Dios quiso decir en su escritura. Por eso, gracias a Dios por eso, porque hizo ese cambio. Por eso algunos nacer en el Evangelio no es una garantía de salvación, sino que es una opción que Dios nos dio acá a algunos para tenerlo más cerca, conocerlo de muy pequeño. Pero ahí hay que tener ese encuentro, hay que tener ese dependencia total de Dios, que Dios es todo para nuestra vida. Gracias hermano Javier, ¿no? Un buen testimonio también, como Dios va mostrando en su debido tiempo esa gracia que llama, esa gracia irresistible, como Él se revela a través de las Sagradas Escrituras. Recuerden que de Dios también habla a través del universo, la revelación general, eh, para saber de su poder, pero de forma personal, Él nos viene a visitar, podríamos decir, cuando uno tiene esa revelación de Él a través de su escritura y quien el Espíritu Santo hace entendible aquello que Dios quiere darnos a conocer. Muchas gracias por su testimonio,
¿no? Por compartir a esta pregunta, ¿cómo se ha revelado Dios en tu vida? Pero tenemos que avanzar también, ¿no? Podemos quedarnos ahí compartiendo cada uno, aunque es la idea de que brevemente uno comparta, pero como que no hay tiempo para todo, ¿no? Tenemos este cuestionario también de la lección que nos ayuda a repasar un poquito el contenido, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué prueba bíblica puedes dar para la inspiración de la Biblia? ¿Qué prueba bíblica tú puedes dar de la inspiración de la Biblia? Ahí la Biblia pruebas que da de sí misma de que es inspirada por Dios. ¿Te acuerdas de alguna? ¿Algún pasaje? Segunda Timoteo 3:16. Bien, ¿cierto? Claro. Bien, Margarita. Hay otro pasaje también muy conocido, si se acuerdan. Pedro, ¿sí? Mano César, Tengo una pregunta respecto al pasaje que acaba de mencionar la hermana. ¿sí? ¿Qué pregunta será? Abra su micrófono, hermano César. Ahora sí, Sí, disculpe. Toda esa escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Cuando escribe el apóstol Pablo. Mi pregunta respecto a ese texto es que respecto a que cuando estaba escribiendo esto Pablo, ¿no es cierto? Probablemente estaba pensando en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque hasta el momento era la escritura que tenía la iglesia, ¿no es cierto? ya, sí. Esa es mi pregunta. Em, claro, ahí Pablo tenía en mente la Septuaginta, la versión de los 70, podríamos decir, la Biblia, ¿no? Que reunía los escritos del Antiguo Testamento, y también la Septuaginta tenía algunos libros no inspirados, ¿no? Como lo tiene también la Iglesia Romana hoy día. Así que de seguro que hacía referencia a esos libros inspirados por Dios, los 39 libros que nosotros decimos que son inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? No así los deuterocanónicos que tiene la Iglesia Romana, que son agregados del libro de Baruch, ¿no? Macabeos, al libro de Daniel, unos agregados que se le dan, sabiduría, que son libros interesantes históricos, pero que no tienen eh, esa característica histórica de ser inspirados por Dios. Pero también Pablo escribió, am, es importante tener una ubicación cronológica con los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Quién escribió primero, Pablo o los evangelios? ¿Quiénes escribieron primero en ese tiempo? ¿Pablo escribió primero o escribió primero a Mateo o Lucas? Porque de acuerdo a cómo está la Biblia, si tú te guías por el orden bíblico, uno puede decir, fue primero Mateo y, y después los otros libros. La Biblia, recuerden que está ordenada en, en una forma temática, no está ordenada de forma cronológica, ¿ya? Por lo tanto, Pablo también tiene registros en sus cartas de los evangelios. Por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando habla de la Santa Cena, capítulo 11, ¿no? Así como hace mención al evento eh, de la Pascua, cuando Jesús no estuvo con sus discípulos, recoge información del acontecimiento de Cristo, porque Pablo escribió después de Cristo. Ese es el tema. No tanto después de los evangelios, sino que después de Cristo. Entonces él tiene información acerca de eso. Y reúne información y las pone también allí en las cartas. Entonces hay algunos evangelios que también tienen elementos interesantes, pero que no están como dentro de las cartas paulinas, ¿no? Como para tenerlo presente, pero cuando Pablo, yendo directo a la pregunta que hace el hermano César, cuando Pablo escribe,
En Timoteo se está refiriendo específicamente a los escritos del Antiguo Testamento, pero también a algunos ya escritos que estaban circulando en ese tiempo que tenían que ver con la vida de Cristo, ¿no? Y con otras cartas que en ese tiempo también estaba Juan, acuérdense que estaba Juan, estaba Pedro como apóstol, que también tenían ya correspondencia con algunas iglesias. Esos escritos se vienen a compilar ya posteriormente. En el siglo, a fines del siglo primero, van a aparecer los códex, ¿no? Que van a ser estos como los primeros libros que van a reunir distintos pergaminos que van a ser cosidos para ir ordenando después con otros padres de la iglesia el orden que hoy tenemos de los libros de la Biblia, que en su origen eran totalmente distintos. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta que tenemos acá. ¿Qué son para ti las teorías de la inspiración mecánica y dinámica? ¿Qué son las teorías de la inspiración mecánica y dinámica? ¿Cuál es la teoría de la inspiración mecánica? ¿Qué nos dice en resumen? ¿Se acuerdan? Pastor, bueno, recuerdo que es como que el Espíritu Santo usaba a los escritores, pero en realidad ellos eran como tipo, como si fuera, no sé si decir como tipo, como tipo máquinas, pero en el sentido de que no eran como, como decía el libro, como si fuera un bolígrafo y el Señor lo ocupara para escribir, pero no se usaba, digamos, su personalidad o su carácter y todo eso. Entonces, es como algo sencillo, ¿sí? De resumirlo. Sí, Algo, por decir algo mecánico, como que no, sí. algo mecánico escribiendo. Muy bien. ¿Cierto? No, no fueron robots que se les insertó un chip para que escribieran todo lo que se había programado, sino que eh, lo entendemos que no fue de esa manera la inspiración. A eso se refiere la inspiración mecánica, ¿no? Que el ser humano fue solamente un objeto sin tener facultad para pensar, para meditar, para poner de sus palabras, de su cultura, de su contexto, ¿no? De su pensar, lo que se le estaba revelando. ¿Y la dinámica cuál sería? La inspiración dinámica. Doctor, la dinámica solamente se le daba o se supone que descendía a los que tenían un coeficiente intelectual más alto, escritores, por ejemplo, o personas más estudiadas, pero sin tener relación con la espiritualidad. Mm, Como que sí, también eran usados prácticamente por sus cualidades para la escritura. cierto. Muy bien. Claro, la dinámica, ¿no es cierto? Que la inspiración tenía que ver con dotar al hombre con ciertas facultades, ¿no? Para que de suyo propio, en esas facultades que recibía, él fuera interpretando de una mejor manera la vida, lo que era Dios, y fuera escribiendo, porque la escritura en esta teoría es circunstancial al hecho de que él era un super hombre espiritual, ¿no? Guiado para escribir lo que encontramos en la Biblia. Muy bien. La otra pregunta dice, ¿cómo describirías la doctrina de la inspiración orgánica? Aquí está la teoría de la inspiración orgánica. Vimos la mecánica, la dinámica, ahora la orgánica. ¿Cuál es la orgánica? ¿Te acuerdas? ¿Sí? En la orgánica es una relación muy fluida, así yo me la imagino, entre Dios y el escritor, y en este caso el escritor nunca perdió su conciencia, es decir, Dios usó su carácter, su cultura, su lenguaje, obviamente, como lo dice el texto también, dejando de lado el pecado, sino que usando al hombre, pero también a la vez obrando de una forma espiritual, porque estaba escribiendo las cosas de Dios que son santas.
Ujú. Entonces es como una relación muy fluida entre Dios y el escritor, como ya lo dije, usando sus características eh, como persona, como ser humano. Sí, Eso. bien, cierto, ¿no? Orgánica porque eh, Dios no viola a lo que es la persona, sino que trabaja con la persona, su revelación, para que ésta se mantenga intacta a través de lo que está escribiendo, ¿no? Y claro, el hombre inspirado va a contar también de su experiencia, de sus situaciones, de sus visiones. Recuerden que Pablo cita a poetas de su tiempo, cita escritos no inspirados, pero los cita y los pone en el texto inspirado con un propósito. De igual manera, Judas cita libros apócrifos, pero no con la intención de darle una inspiración a esos libros apócrifos que cita, sino que los usa con el propósito de enseñar algo, ¿no? Y la enseñanza ahí es la que Dios le transmite al hombre para la iglesia. Hermano César tiene una pregunta, levantó la mano. Bien, hermana Margarita. Pastor, me gustaría, por favor, que si nos puede explicar un poquito eh, a qué se refiere, porque en el material dice que en la doctrina de la inspiración orgánica hay un párrafo, no un párrafo, sino que hay una oración que dice, reprimía la influencia del pecado en sus escritos. ¿Nos puede explicar un poquito cómo esa frase? Claro, eh, el, recuerden que Dios es quien inspira con su Espíritu Santo, ¿no? Lo que quiere transmitir al mismo hombre posteriormente. Por lo tanto, está tratando Dios con un pecador, ¿no? Pero a la vez Dios no violaba, porque la inspiración mecánica nos dice que somos un robot, no podemos disponer de nada. Solamente recibimos la orden sin pensar lo que estamos transmitiendo es lo que Dios quiere y eso lo entregamos. Pero en la orgánica, Dios respeta nuestra composición, Dios respeta nuestra educación, nuestra formación. Por eso hay un pescador, hay un rey, hay un preso, hay un libre, hay un pastor, hay un filósofo, hay distintas personas que Dios usó para escribir en distintos continentes, en África, en Europa, en Oceanía, con distintas lenguas, arameo, hebreo, griego, en distintas circunstancias, ¿no es cierto? Un hombre, un viudo, un casado, un soltero, un oprimido, distintas condiciones que tienen que ver con la característica del ser humano en su estado de pecaminosidad. Pero aquí Dios preserva de eso, ¿no? Porque quiere preservar su revelación, de tal manera que esa condición humana, pecaminosa, no manche, no estorbe o no sea un obstáculo para que lo que Dios está revelando impida aquello que quiere transmitir, ¿no? Por eso está libre de pecado en ese aspecto. No porque el hombre no sea pecador, sino para que por su pecado no entorpezca o no manche esa revelación que Dios quiere transmitir a través de él. ¿Mm? A eso se refiere. Ok, y tenemos esta pregunta, ¿qué pasa con la teoría de que los pensamientos son inspirados, pero las palabras no? Los pensamientos son inspirados, pero las palabras no. ¿Qué piensan acerca de esta teoría? ¿O qué pasa, como dice, que es la pregunta? Pastor, yo creo que obviamente no se puede separar, digamos, el pensamiento con las palabras. O sea, es como, o sea, uno, está el pensamiento, obviamente lo que piensa, o sea, o las palabras se reflejan a través de los pensamientos que uno tiene. Entonces, obviamente, no hay como una dicotomía, siempre va en conjunto. Sí. Exacto. Bueno, eso es lo que se dice ahí, ¿no? No podemos divorciar el pensar con el decir, ¿no? El pensar con las palabras, sobre todo cuando pensamos que el hombre es el que está siendo usado por Dios para escribir.
sea, no puede transmitir sus pensamientos si no escribe algo, sino que haría solamente en el pensamiento. Entonces, no puede darse esto, porque tendríamos que ser telépatas para entendernos los unos a los otros, ¿no? La telepatía tendría que, pero no es así, sino que está el escrito porque el pensamiento, ¿no? El espíritu que obra en la mente del ser humano se transmite a través del escrito, a través de lo que él está escribiendo, ¿no? Entonces, es lógico que se dé esa unión, ¿no? De tal manera que la una no puede estar sin la otra, es algo simbiótico, el pensamiento y la palabra. Es decir, la palabra no puede estar sin el pensamiento, ni el pensamiento sin la palabra cuando se habla de la inspiración bíblica. ¿Ya? Y por último, ¿en qué se diferencia la Iglesia romana con los reformadores en relación a la autoridad, la necesidad, la claridad y la suficiencia de las escrituras? ¿No? Ese es un párrafo breve que hay ahí que hace mención a eso, ¿se acuerda? Pastor, Hermano no, Javier, que estaba haciendo, me acordé de algo ¿sí? hoy. Hoy día escuché a un sacerdote decir que la Biblia es una inspiración, pero para la Iglesia Católica es más importante sus tradiciones. Y la Biblia se tiene que acomodar a las tradiciones católicas. Ujú. Totalmente. Qué impresionante eso. Sí, muchas gracias. Bueno, que es cierto, ¿no? La Iglesia romana, recuerden, en su teología descansa no en la fuente primaria que es las Sagradas Escrituras para nosotros, sino que su fuente primaria descansa en la tradición, en la Biblia y en la infalibilidad papal, o lo que llaman la ex cátedra, ¿no? Porque cuando el Papa se sienta en el trono y establece un nuevo dogma, eso es ex cátedra y es infalible. Y el último dogma que la Iglesia romana desde el Papa estableció fue en el año parece 1925-28 con eh, la Asunción de la Virgen María. Primero fue la Inmaculada Concepción en el año 1800 y tanto por ahí, y después la Asunción de María. Entonces, para Roma esa es infalible. Es decir, en la Biblia no puede contradecir que María eh, ascendió al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Que no vio muerte. Bien, ese es un tema interesante, ¿no? Que está dentro también de esta diferencia que hay entre los reformadores y Roma, ¿ya? Pastor, ¿Sí? Hermano, disculpe yo, que lo sí, con lo mismo de lo que de la diferencia entre los romanos y los protestantes, yo creo que a lo mejor, bueno, no sé qué opinas en esto, pero estoy investigando un poco, que bueno, también tiene que ver esto con la sola escritura. No sé si, sobre el tema de que, bueno, los reformadores hablaron sobre sola escritura, pero yo creo que también hay como un sesgo entre los protestantes, yo creo, porque siempre decimos que, claro, que la iglesia cree en la inspiración tanto de la palabra como la tradición, ¿cierto? Y el magisterio. Pero, de hecho, Matthew Barrett dice de que es simplista decir de que estamos en contra, nosotros los reformadores o los protestantes estamos en contra de la tradición, sino que nosotros también tenemos como autoridad la tradición, pero, ahí está el pero, la única autoridad inspirada, infalible, es la escritura para nosotros. Pero obviamente la Iglesia Católica tiene su propia tradición. Ahí está la tradición católica, porque ellos tienen su tradición católica. Y ahí tenemos, como usted había dicho, el tema de la Asunción de María y otros dogmas marianos, pero nosotros también tenemos la autoridad de la tradición, porque obviamente tenemos las confesiones, tenemos los concilios, que tenemos concilios en nuestra autoridad, pero obviamente eso está subordinado a la escritura. Entonces nosotros tenemos autoridades, incluso hasta el magisterio, la iglesia, pero siempre eso va subordinado con la escritura, porque la escritura es nuestra última y única autoridad. cierto, claro que sí.
¿no? La gran diferencia entre la tradición romana y la tradición reformada es que la tradición romana es semper idem. Iglesia romana semper idem, es decir, siempre la misma. No cambia su tradición, porque la tradición determina su identidad. En cambio, la tradición reformada, iglesia reformada, siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios. Es decir, siempre la iglesia reformada está en análisis y en total diálogo con la Biblia, preguntándose lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando, ¿está de acuerdo a la Biblia? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿No? Y de acuerdo a eso va tomando decisiones, ¿no? Y si en algún momento piensa que la Biblia nos dice que, por ejemplo, el parte del catecismo de Heidelberg no es consonante con el texto bíblico, esta tradición tiene que dejar, ¿no? Eso que dice ese catecismo porque no está conforme a las Sagradas Escrituras. En cambio, la Iglesia romana es dogmática. Cuando es dogmática la Iglesia romana es porque primero está el dogma y después la Biblia, ¿no? Lo que dice el dogma primero, después la Biblia. En cambio, en la Iglesia reformada, primero están las Sagradas Escrituras y después la doctrina o el dogma que queríamos tener, ¿no? Es distinto. Gracias, hermano Giovanni, por recordarnos eso. Muy bien. Ok, entonces ahí están las 5 preguntas de esta lección. Yo tenía algo acá interesante que compartir, pero por el tiempo me voy a adelantar algunas cositas acá. Eso ya lo vimos también, ¿no? Para que nos detengamos en esto un poquito estas diferencias que hay entre revelación, inspiración e iluminación. ¿Qué diferencia ven ustedes en estos 3 conceptos? Revelación, inspiración, iluminación. ¿Detectan alguna diferencia? Aunque no está en la materia, pero sí nos hace a pensar la materia respecto a esto. ¿O son sinónimos? Yo creo que eso es sinónimo, pastor, es como inspiración, revelación. Ya. Miren, yo creo que es importante prestarle atención a los términos, a palabras que en teología tienen su lugar, no tienen su definición, pero que hoy día muchas personas usan, muchos cristianos usan sin saber el contenido, sin saber su significado, ni cómo se aplican, ¿no? Sino que lo usan porque piensan que así es, pero no es así. Se habla mucho hoy día, por ejemplo, de que los himnos son inspirados, ¿no? Algunos hermanos de la iglesia, de esas iglesias tradicionales, ¿no? Más formadas, dicen, no, de la alabanza los himnos son inspirados, las alabanzas no son inspiradas, ¿no? Pero ocupan ese término, que en la jerga teológica no es correcto, ¿no? Porque cada uno tiene su lugar. La revelación tiene ya también en parte lo hemos visto lo que significa este darse a conocer, ¿no? Pero aquí quiero compartir estas 2 breves diferencias, ¿no? Por ejemplo, revelación es cuando Dios habla al profeta, ¿ya? Dios habla y el profeta oye lo que Dios quiere transmitir. La inspiración es cuando Dios habla por el profeta. Aquí el profeta habla y la gente oye, ¿no? Entonces, la revelación tiene que ver con que Dios se da a conocer. La inspiración tiene que ver con que el hombre, a través del Espíritu Santo, da a conocer a Dios a través del escrito que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero inspiración no tiene que ver tampoco porque se usa mucho también la inspiración para decir, se inspiró en crear esta obra de arte o se inspiró en hacer tal cosa. La inspiración en términos teológicos bíblicos es un obrar exclusivo del Espíritu Santo con algunas personas exclusivas y únicas. La inspiración ya no se da más.
se dio específicamente con los hombres que escribieron la Biblia. Y no hay más inspiración. La revelación de Dios ya se completó de forma plena en la persona de Cristo. Ya habló Dios. Si tú vas al libro de Hebreos, el capítulo 1, ¿cómo comienza el verso 1? Dice, Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles, y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús. Entonces la revelación también ya Dios la dio a conocer de forma clara en la persona de Cristo, y la inspiración se terminó con el último hombre que Dios escogió para insuflar su revelación, para escribir el último libro inspirado de la Biblia. Lo que tenemos nosotros hoy día es la iluminación. El Espíritu Santo aquí nos ilumina, nos da luz para entender, para comprender las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos ilumina para ir en leer el texto bíblico y comprender lo que Dios ha revelado tanto a su tiempo, a su iglesia, como también lo que quiere para nosotros hoy día. Entonces, lo que continúa ahora en la iglesia es la iluminación. Ya, la iluminación. Y por último, tenemos en resumen, ¿no? Un cuadro mental de lo que la Sagrada Escritura es para nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, es infalible. ¿Qué significa que es infalible? ¿No? Que no, No sé yo. ¿qué diferencia hay entre infalible e inerrante? Infalible, pastor, que no falla, e inerrante, que no tiene errores. Bien, ¿cierto? Inerrante se aplica al hecho de que la Biblia, todo lo que está escrito y cada palabra no tiene errores, aunque pueda quizás diferencias ortográficas, gramaticales para nosotros hoy día, pero en el original, esto se aplica al original hebreo, al original griego, no tiene errores. Es infalible, ¿no? No tiene fallas, porque es la verdad. Es clara. Para la persona que busca salvación, la Biblia es clara en mostrar qué somos, ¿no? El pecado que hay y cómo remediar el problema del pecado del ser humano. Es autoritativa porque es venida del corazón de Dios y con la autoridad de Dios. Es autoritativa en todo el aspecto del ser humano. Es autoritativa también en cuanto a las leyes, incluso, ¿no? Eso tiene que ver con la providencia, cómo Dios gobierna, concurre y preserva su creación, a sus criaturas. Es inspirada. Es el único libro escrito por el hombre que tiene esa característica de ser inspirado por Dios. No hay otro libro inspirado por Dios, sino tan solo las Sagradas Escrituras. El Corán, los Vedas y todos los libros de las religiones orientales no tienen esta categoría de ser inspirados por Dios. Solamente las Sagradas Escrituras. Bien. Eso entonces, queridos hermanos, en la lección número 4 que hemos visto hoy día, repásenla. No es tan complicada, pueden profundizar más en las referencias que se dan, ¿no? De los libros. Yo los recomiendo, por ejemplo, a James Boyce, que habla mucho acerca del tema de la inspiración, fundamentos de la vida cristiana, y Gruden, ¿no? Aunque Gruden, claro, tiene sus cositas por ahí, pero respecto al tema este de la Biblia también escribe varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, él nos dice que la Biblia es suficiente para entender perfectamente y vivir perfectamente, ¿no? La Biblia es suficiente
para la perfección del ser humano. Entonces, si hay preguntas que tengan, inquietudes que tengan respecto a eso, bueno, están esos libros o también en el mismo WhatsApp que tenemos, ahí podemos compartir las distintas inquietudes. Bien, ok. Vamos a tener unos 5 minutitos si quieren tomar un cafecito, un tecito, un matecito, ¿no? No les puedo decir un pisco, no una cerveza, no, porque no, no cuadra acá. Pero tienen libertad ahí para descansar 5 minutos, esperando que comencemos con ya el pastor David con antropología. Entonces aquí yo me despido y Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Bien.